decía antes que íbamos a hablar de casos que afectan, preocupan y mantienen en vilo desde hace muchos años a muchísimas familias en nuestro país y aquí también, por supuesto, en Andalucía. Y para eso me refiero a los casos de bebés robados. Bebés robados durante décadas en nuestro país, porque hablamos de casos que se han producido desde los años 40 hasta la década de los 90. Y tenemos dos invitados que saben mucho más que yo para poder ilustrarles. Está con nosotros Eduardo Raya, es el presidente de la Asociación de Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. Y bienvenido a la Televisión Pública de Andalucía. Gracias. Y también está con nosotros una compañera, periodista, Soledad Arroyo, autora de este libro que tengo aquí que se llama Los bebés robados de Sor María, testimonios de un comercio cruel. Soledad, buenos días. Buenos días, Mabel. Y bienvenida, muy bien, encantado de teneros aquí. Bueno, Eduardo, usted fue, ¿te puedo tutear, Eduardo? Sí, por supuesto. Eduardo, tú fuiste la primera persona que puso una denuncia en este país por el robo de bebés, en este caso por el robo de tu hija. Tu hija, que el próximo mes cumpliría 23 años. Efectivamente, el día 6 de junio, curiosamente el día en que la Audiencia Provincial de Granada ha señalado para votación y fallo del recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento libre acordado por la juez de instrucción número 2 de Granada. Por situar un poco a la gente, Eduardo, vosotros, cada caso y cada historia desde luego es única. En vuestro caso tuvisteis una niña. Esta niña, como en tantos otros casos que hemos conocido, la dieron por muerta, pero esto a lo largo del tiempo pues ha resultado que vosotros tenéis no solo todas las dudas del mundo, sino pruebas sí, bastante claras. Bueno, nosotros nos surgieron unas dudas, siempre pensamos que era una negligencia y quisimos aprovechar el traslado de estos restos para enterrarlos con mi padre, fallecido en el 99, y ya como el ADN estaba más desarrollado decidimos hacer unas pruebas de ADN. Pero cuál fue nuestra sorpresa, que el primer laboratorio nos dice que los restos biológicos no pertenecen a una hija de Gloria Rodríguez Espejo. Hablan siempre de la madre porque se acudió al ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente por vía materna, porque el ADN nuclear estaba bastante deteriorado dada la humedad que había en la bóveda. Ante esto, pues se nos aconsejaba por el propio laboratorio que pidiésemos una segunda opinión y fuimos primero fue Tecnogen, después a Genómica y confirmó que no es nuestra hija. Posteriormente, ya por orden de la juez, Toxicología analiza estos restos y dice que es de nuestra hija al 100%. Pues bien, por tercera vez un laboratorio, la Genetic, extrae ADN donde Toxicología dice no encontrar y por tercera vez, si hay ADN, no es nuestra hija. Por cuarta vez, NBT, un laboratorio de Sevilla, también muy bueno, de bastante prestigio, nos vuelve a decir por cuarta vez que no es nuestra hija, lo que significa que Toxicología está falseando los informes o está mintiendo o se equivoca. Como no ha querido dar una explicación, después de pedirla 1000 veces, la explicación que ha dado es ridícula, de que los resultados son los que son, pues no me queda más opción que pensar que se están falseando las pruebas. Y, de hecho, la relación de imputados estamos pidiendo del personal técnico de Toxicología por el falseamiento de estas pruebas. Eduardo, para añadir un dato más a toda esta historia, el médico que atendió a tu esposa en el parto de la niña fue condenado 3 años después del parto de tu hija por adopción ilegal. Bueno, si atendió, no lo sé. Curiosamente, precisamente es uno de los que pido su declaración como testigo, no como imputado. Curiosamente, un médico con ese apellido, no había, parece ser otro apellido, de ese hospital, fue condenado en el 93 por hechos ocurridos en el 89. Y bueno, lo que nos dijeron los sanitarios, que hasta que no llegase este doctor, que no podían hacer la cesárea. Este doctor, según los cuadrantes, que lo tenemos toda la información, estuvo hasta las 3 de la tarde. Pero lo esperaban, si estuvo o no estuvo, no lo sé, esas explicaciones tendrá que pedírselas a un juez y bueno, y llegar a interrogar a alguien ya de alguna vez, porque después también quiero comentar que el hospital en su defensa aportó unos restos de hígado en parafina que dijeron que eran de nuestra hija. Por orden de la juez lo analizó de Fiscalía, y Toxicología dijo que sí que era nuestra hija al 100%. Pues bien, no es cierto, también vuelve a mentir, porque el mejor especialista del mundo dice que es hígado de un adulto.
adulto y además la genética vuelve a extraer ADN y no es nuestro. Por lo tanto, algo falla aquí y muy grave. Soledad, en tu caso, bueno, este libro surge desde luego desde el interés profesional, periodístico, pero también desde el interés personal, porque tu madre también tiene una historia. Tú podrías tener una hermana mayor que tú. Desgraciadamente sí. No es, yo podría tener, mi hermana está viva en algún sitio, aunque ella probablemente no lo sepa. Sí, yo un día me quedé en casa con gripe y viendo la televisión, viendo un programa, escuché a una señora que está contando una historia muy parecida a la que yo ya conocía de mi familia, y llamé a mi madre y le dije: mamá, pon la tele, porque hay una señora explicando que le robaron a su hijo, y si no fuera porque tú sabes que tu primera hija está muerta, pues es para sospechar. Y entonces mi madre me soltó una bomba. Dice: es que yo siempre he pensado que a la niña me la robaron. Claro, para mí, y nunca lo había dicho, ¿no? No, nunca. Imagínate lo que supone para una periodista que además trata temas de sociedad, de pronto caerse del guindo de esa manera, que tu madre te diga: es que yo creo que me robaron a tu hermana. Y a partir de ahí es cuando yo empiezo a investigar mi propia historia con mi madre. Las dos iniciamos esa búsqueda terrible de documentos que es tan dificultosa y que Eduardo lo sabe muy bien. Y empezamos a comprobar que efectivamente, que mi hermana está viva, que la causa de la muerte que aducen es falsa, que nunca se pudo producir el parto en las circunstancias en las que se produjo, y a partir de ahí empiezo, digamos, a investigar, a conocer a más gente, ¿no? Y empiezo a ver que se habla mucho de una tal Sor María, muchas personas, muchos adoptados que están buscando sus orígenes, que sospechan que pudieron ser robados porque les compraron, pues por 50, 100.000, 200.000, 300.000, hasta 1 millón de pesetas se pagó por Josefina Marín, que es una chica andaluza que vive en Almería. Quiero decir que ahí había materia informativa, y entonces empecé a trabajar sobre ello. Soledad, tuviste, incluso antes de que llegara la primera imputación a Sor María, tuviste la oportunidad de conversar con esta mujer, una larga conversación. ¿Qué impresiones te produjo? Tú las reflejas en el libro, pero quiero que las cuentes. Sí, yo recuerdo que decidí hacer esa entrevista, decidí ir a conocer a Sor María el día en que María Luisa Torres y su hija se encontraron, porque era la prueba del 9 de que efectivamente se había producido un robo. Una madre que denuncia el robo y una hija que tiene las pruebas de que fue adoptada irregularmente, pues es que encajaba perfectamente. Entonces decidimos, en mi trabajo, en mi redacción, decidimos que había que ir a por Sor María, ¿no? Y mucho antes de que la imputaran. Entonces tuve la suerte de hablar con ella durante media hora, y me pareció una mujer soberbia, muy prepotente, muy capaz, con 87 años, muy capaz, muy segura. Todavía seguía argumentando las mismas cosas que le había argumentado a tantos adoptados que habían ido a preguntarle quiénes eran sus padres. Tenemos que recordar que los adoptados en España tienen derecho a saber, reconocido legalmente, y que la Iglesia está en muchos casos negando ese derecho. Entonces yo insistí, le pregunté, y ella me dijo que los niños estaban mejor con los padres con los que ella había decidido que estuvieran. Ayer escuchábamos declarar, por otra de las denuncias contra Sor María, escuchábamos declarar a una médico residente que había estado trabajando en la clínica donde estaba Sor María, y decía que bueno, las mujeres que llegaban y que iban ya directamente a las manos de Sor María, por así decir, ya llevaban incluso un papel puesto como paciente de Sor María. Claro. ¿Cómo era el procedimiento? ¿Qué es lo que se hacía? ¿A qué conclusiones has llegado? Yo digo un poco que Sor María era como una especie de trilera, ¿no? Que organizaba la maternidad y su trabajo de forma que la mano derecha no sabía lo que hacía la izquierda, y entonces movía a los niños, movía a las madres, y al final era como que ni los médicos ni los otros sabían cómo funcionaba el asunto. Aunque yo creo que alguien de la administración sí tenía que saberlo obligatoriamente. Los niños, las mujeres llegaban, ella les alojaba en unas habitaciones, cuando se producía el parto las llevaba a otras habitaciones. Ese parto lo atendían siempre médicos residentes, MIR, porque era necesario dormirlas. Se había establecido un protocolo para que esas mujeres que iban en teoría a dejar a sus hijos en adopción fueran sedadas y no escucharan el llanto de los niños. Ese protocolo era de los partos para Sor María. Una vez que las madres despertaban, era la propia Sor María la que les decía que su hijo había muerto. Los médicos no lo sabían. Muchos de los médicos que participaban en esas intervenciones no lo sabían. Probablemente otros sí. Hay un médico imputado, además, como colaborador de Sor María. Por el caso de casos de Santa Cristina, ahora mismo hay 4 médicos imputados. 4 médicos. En toda España, el otro día hice un cálculo aproximado, creo que hay más de 35 personas imputadas por estos casos. ¿Tenéis un cálculo también de las denuncias interpuestas por estos casos? El otro día, ya te digo, hice un cálculo un poco aproximado de todo. Creo que hasta ahora se han puesto
3.000 denuncias en toda España. Creo que hay 950 vivas en los tribunales que siguen su curso de alguna manera, con recursos, con apelaciones. 950, hay 35 imputados, pero hay 6.000 personas en alguna asociación. Quiero decir que la magnitud de lo que estamos hablando no es un caso aislado, no, son 6.000 personas que están en asociaciones buscando documentación, buscando a sus hijos. No todo el mundo quiere denunciar, pero están buscando a sus hijos 6.000 personas. Asociaciones como la que preside Eduardo. Eduardo, has conseguido algo inédito hasta ahora, y es que un caso de bebés robados en nuestro país lo vaya a estudiar el Parlamento Europeo, ni más ni menos. Pues sí, las decisiones del Parlamento Europeo, yo sabía desde un principio, no son vinculantes para los Estados. Pero bueno, está claro que hay un toque de atención hacia un Estado, un tirón de orejas, digamos, de que en este país se están violando los derechos humanos más elementales. Entonces se puso la queja en un principio, animé a la gente, hubo 4 o 5, muy pocas. Y entonces pues contestó el Parlamento Europeo diciendo que no es competencia. Yo me quedé, vamos, no me lo podía esperar que el Parlamento Europeo... Ahora mismo de las instituciones europeas te puedes esperar muchas cosas. Entonces mandé una carta en términos bastante duros, pero sin faltar y sin nada, pero diciendo la realidad, que retrocedíamos 60 años en derechos humanos en Europa y que ya estábamos viendo de qué parte estaban los políticos, en fin. Y entonces pues el Parlamento Europeo rectifica y bueno, ahí está el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En el artículo 227 establece claramente que sí es competencia del Parlamento Europeo. Entonces esto significa que las instituciones europeas están fijando la vista en esta causa tan terrible, porque estamos hablando de los crímenes más abominables, más espeluznantes, las atrocidades más grandes cometidas ya no en España sino en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y esto es un pasito más, una gran esperanza para nosotros de que se dicte una resolución en la que le digan al gobierno de España que, ojo, que ustedes están violando los derechos humanos. Estaba contando Soledad un poco el procedimiento que seguía Sor María en este tipo de casos, pero yo no sé si hay, digamos, un procedimiento común en el conjunto de los casos a la hora de seleccionar qué personas en las que iban a acoger a sus bebés para ser entregados previo pago en adopción. No sé si hay alguna conclusión al respecto. Quizá el caso de Eduardo sea algo diferente. No es diferente. Normalmente se seleccionaban las madres solteras, era digamos la candidata perfecta. En mi caso es curioso que mi mujer asistía sola a las revisiones médicas y cuando llegó la educación maternal pues siempre iba sola, porque yo trabajaba y no podía pedir permiso para ir cada instante al hospital. Y claro, al verla sola, 23 años, pues madre soltera. Y de hecho en el historial aparece que como no se ha investigado nada, y por eso es mi recurso, en una de las tantas irregularidades, el único día que cayó en sábado, la visita de la educación maternal, sí. El único día que cae en sábado yo sí asistí, y hay una anotación de marido, ojo. O sea, pensaron madre soltera, candidata perfecta, y eso es lo que prácticamente en general en la mayoría en general se buscaba madres solteras, sobre todo en el caso de Sor María especialmente, lo que buscaba es que fueran mujeres aisladas socialmente, que no estuvieran por ejemplo en Madrid con sus familias, sino que las familias estuvieran fuera de Madrid, que no tuvieran ese respaldo. Pero en toda España lo que se buscaba en general eran familias humildes, aunque hay de todos los tipos, pero sobre todo familias humildes y con poca formación. Yo quería deciros una cosa, quería añadir algo, un dato positivo, que se ha producido un reencuentro, es el primer reencuentro que se ha producido de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia. Es un caso muy importante porque demuestra que allí también se produjeron robos. Era una chica joven, menor de edad, le quitaron a su hijo y le dijeron que había muerto. Es una niña que tiene 44 años, que ha encontrado a sus 4 hermanos biológicos. Esa mujer todavía no sabe que su hija está viva, se lo van a decir este fin de semana. Pero es un dato más para la esperanza de los afectados. Quiero que busquen todas las partes, que busquen los adoptados y que busquen las familias. Quiero decirlo por eso, ¿no? Porque ahí es donde está la esperanza de los reencuentros. Y quería dejar este dato positivo. Desde luego, nos viene muy bien, no sabes hasta qué punto. Yo creo que sería también interesante contar qué debe hacer una persona cuando sospecha
que puede ser uno de estos casos como los vuestros? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué pasos debe seguir? Porque investigar o encontrar datos después de tantos años en muchos casos debe ser muy complicado. Pues yo creo que lo primero que tiene que hacer es documentar su historia, buscar en instituciones, en los hospitales, en cualquier institución que pudiera tener relación con ese parto, con ese embarazo, documentación que pruebe que lo hubo. Buscar también en la iglesia, en los archivos eclesiásticos, si hubo bautizos, si hubo agua de socorro, cualquier dato que pueda arrojar algo de luz sobre esto, y también en los cementerios. Y una vez que tenga toda esa documentación, ponerse en contacto con cualquiera de las muchas asociaciones que hay en España, peleando y luchando con muchas ganas para que se sepa la verdad y para que esos niños aparezcan. Pues lo ha explicado perfectamente Soledad. Yo sí quería añadir que una vez que tengan alguna documentación, verán las irregularidades, porque hay muchos niños robados en España, aunque la palabra robo de niños jurídicamente no es correcta, pero bueno, coloquialmente está totalmente aceptado. Sí. Y yo lo que sí les diría, cuando vean las primeras irregularidades, hoy en día, pues gracias a Dios tenemos muchos laboratorios privados en España que están trabajando muy bien y a precios muy económicos. Hacerse el ADN, porque a lo mejor resulta que no encuentro documentación, me falta, ya no puedo llegar más allá, y resulta que a lo mejor mi madre me está buscando o mi hija me está buscando. Entonces yo también aconsejo que las pruebas de ADN, tenerlas hechas todo el mundo, y bueno, es muy importante junto con la documentación. Sí, hay laboratorios que la prueba cuesta 60 euros, 60 euros, es muy asequible. Cuando las primeras costaban 1.500 euros, 1.000, 1.500... Ha bajado, es importante ese dato. Javier Aroca. Sí, buenos días. Buenos días. Con tanto protagonista, con tanto implicado, con tanto colaborador necesario, no parece que esto no sea otra cosa que una concertación criminal, que yo espero que se esclarezca, pero a mí lo que verdaderamente me inquieta, y creo que mucha gente tiene esa misma inquietud, es que incluso en el día de hoy se puedan estar produciendo conductas criminales de esa naturaleza. ¿Tienen ustedes alguna información sobre la continuidad de este tipo de conductas? Y voy a pediros brevedad, porque tenemos ya muy poquito tiempo. Yo al señor Gallardón le expliqué en la reunión que tuvimos, nosotros tenemos documentación que acreditan que se están robando niños a fecha de hoy. No estoy loco, lo que estoy diciendo no es ningún disparate. Tenemos documentos. A mí el director del hospital clínico le pregunté por qué se pagaban los entierros de los niños. Y me dijo, porque donaban el cuerpo, pero hace 4 años que eso lo prohibí yo, y yo tenía en mi bolsillo una factura de la semana anterior de un entierro de un niño. Según hemos hablado con médicos, se han dado muchos casos últimamente, estoy hablando del 2012, en el que se les dice a las madres que el niño está dormido, que el niño está muerto, que vengan, que estén los familiares, y entre el nerviosismo, el niño se lo ponen en las manos, en la sangre, la placenta, todo, pues el niño está muerto, efectivamente, y parece ser que puede ser una sobredosis de anestesia a la madre, y el niño no está muerto, está dormido. Eso, algunos padres que hayan perdido a los hijos tendrán que investigarlo, pero es muy duro decirle, puede estar ocurriendo esto, pero tenemos documentos que lo acreditan. Paco Los casos más recientes son en Melilla, ¿no? Digo, en función del tiempo, digo, de los constatados, realmente, esto entiendo que usted tiene documentos para aseverar esta... Bueno, tenemos este documento, esta factura, y tenemos incluso documentos de gente que está aquí, que parece ser que han estado varias veces en el hospital con embarazos sin hijos, gente de extranjeros que están aquí y no sabemos qué pintan, uno de ellos médico. Bueno. Sí, bueno, esto es verdaderamente terrible. En fin, yo estaba asociando el fundamentalismo de Sor María con esa cerrazón absoluta y esa dureza con la ideología realmente, porque iba por madres solteras. O sea, una madre soltera no merecía estar con su niño, era una chica mala, por lo tanto, bueno, esto es terrible, ¿no? Pero en todo caso, esto tiene que tener una investigación profunda, saber exactamente qué ha pasado, porque si no, esa angustia va a ser para toda la vida. Y además el miedo a que efectivamente estas cosas puedan seguir pasando, porque han pasado durante la democracia. Hay quien habla de la necesidad y de impulsar entre todos los afectados y toda la sociedad que naturalmente quiera unirse a eso, una comisión de la verdad, como la que se hizo en Argentina con respecto a la dictadura presidida por Ernesto Sábato, o la de Sudáfrica,
África, presidida por Desmond Tutu, una comisión de la verdad, Claro. de gente, en fin, noble, importante y representativa, que llegara al fondo de eso. Claro, nosotros desde las asociaciones lo que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo es que haya una comisión, como estabas comentando, para que se averigüen todos los casos, con una policía específica, con una formación específica para averiguar qué pasó, porque nos encontramos con que distintos jueces están haciendo distintas investigaciones, los datos no se reúnen en una única investigación, en una bolsa de datos conjunta, y luego las policías son los policías de toda la vida, que no tienen una formación específica para estos casos. Entonces, la forma de llegar a la verdad sería una policía formada específicamente para investigar lo que nos está pasando. Y esa es una de las peticiones que tienen las asociaciones. Antonio, que hay, igual que en violencia de género hay una especialización, creo que en este sistema debería haber un grupo policial o Pero una perdona unidad que te especial. interrumpa, para eso nos tendrían que creer las instituciones. Claro. Y a día de hoy seguimos rogando que nos ayuden. Sí, es que hay una cosa que iba a contar que ha dicho Eduardo sobre el ADN. Las 4 veces que un laboratorio de ADN dice que si es suyo y tal. En España, estamos hartos de verlo, por un pelo en una mesa acaban deteniendo a un presunto asesino y entra a la cárcel. 4 pruebas de ADN y no pasa nada. 4 más otras 2, 6 respecto al hígado. Pero es que resulta que en el historial, ahora cuando lo conseguimos, hay 6 informes que hubieran sido suficientes si se hubiera investigado en condiciones. 4 que dicen que aquella hija tenía una enfermedad viral transmitida de madre a hija. Y otros 2 informes del propio hospital que dice que mi mujer, todos los estudios microbiológicos realizados a los distintos especímenes de la madre son negativos. O sea, esa hija era una hija enferma de una madre enferma, por tanto no era hija nuestra. Y son otros 6 más 6, 12 informes. Aquí lo vamos a tener que dejar. Desde luego, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Eduardo Raya, Soledad Arroyo, autora de este libro, Los bebés robados de Sor María. Y bueno, y seguiremos pendientes de todos estos casos.